Y nos fuimos en clase. Ya, chiquillos, muy buenas tardes, bienvenidos. Esta es la clase de esta semana. ¿Ya? La que tuvimos anterior era la clase del viernes pasado, que la tuvimos que suspender por la graduación de los cuartos medios. ¿Ya? Entonces ahora que la recuperamos, podemos seguir avanzando en lo que viene. ¿Ya? Vamos a poner aquí, compartir la pantalla, ¿cierto? Ya. Ya, decíamos, chiquillos, que este filósofo italiano, que está allá abajo, ¿cierto? Gianni Vattimo, filósofo bacán, ¿cierto? De los modernos, escribió en 1983 El pensamiento débil, ¿ya? Y decíamos que el pensamiento débil, chiquillos, se trata de dejarse llevar. A cuando uno, chiquillos, lo pueden acusar de tener un pensamiento débil. Cuando uno, por ejemplo, dice ahí, se deja llevar por ciertos valores, por ciertos principios o ciertas verdades que nos inculcaron cuando niños, ¿ya? Y que nosotros nos sometemos a esos valores, a esos principios y a esas verdades, no los sometemos a crítica, ¿ya? Chiquillos, por si acaso, miren, criticar, para que lo sepan, su sinónimo más cercano no es destruir, ¿ya? Porque casi siempre las críticas son destructivas con uno, ¿cierto? No. El sinónimo más directo, chiquillos, de criticar es dudar, poner en duda algo, ¿ya? Entonces, por eso cuando yo digo que el pensamiento débil consiste en que la persona no es capaz de criticar los valores, los principios y las verdades que le fueron infundadas cuando chico, ¿ya? No estoy diciendo que la persona tiene que criticar y destruirlo, ¿ya? Por ejemplo, si a uno le enseñaron chiquillo a creer en Cristo, ¿ya? Y yo le digo, usted piense críticamente en eso que le enseñaron, ¿ya? No significa que yo diga, ah, mira, Cristo no existe, ¿cierto? Me vuelvo ateo. No, uno tiene que decir, oye, en realidad lo que yo sé de Cristo es así como yo me lo imagino, ¿no? ¿Ya? Por ahí va, chiquillos, lo que dice Gianni Vattimo cuando dice, oye, claro, si ustedes quieren contener un pensamiento fuerte para vivir en una sociedad justa o en una sociedad abierta, o en una sociedad tolerante, entonces usted tiene que partir por analizar los valores, los principios y las verdades que usted asume como reales, ¿ya? Y que se pregunte a usted mismo, oye, eso que yo sé sobre Cristo, eso que yo sé sobre la izquierda, o eso que sé yo sobre la derecha, o eso que sé yo sobre el anarquismo, ¿será así como yo lo sé? Cuando, por ejemplo, hablo mal en contra de los inmigrantes, ¿cierto? ¿Por qué me caen mal los inmigrantes? ¿Qué me ha hecho a mí un inmigrante para que yo les tenga mal a todos los inmigrantes? ¿Ya? Entonces, eso, chiquillo, decíamos, se encaja perfectamente con esta otra teoría de la señora Marta Nussbaum, ¿cierto? Que nos dice que el pensamiento crítico, acuérdense, chiquillos, que el pensamiento crítico, repito otra vez, es ese pensamiento que consiste en dudar, en poner en duda las cosas, ¿ya? Y aquí la señora Marta Nussbaum, ¿cierto? Y el otro día me encontré con un libro de ella, valía como 35 lucas, estaba a punto de comprar, a punto. Pero tengo muchos libros que me compré y los tengo sin leer, así que uno más, la lista era demasiado. Ya, lo que está diciendo ella cuando dice el pensamiento crítico, es decir, chiquillos, ese pensamiento que es capaz de poner en duda lo que uno sabe, ¿ya? Ella dice que es fundamental para una buena ciudadanía y para lo que tenemos que nosotros lograr como ciudadanos. Sobre todo, chiquillos, en un Chile que está reescribiendo su constitución, ¿ya? Es importante que uno, por ejemplo, chiquillo, renuncie en algún momento a ser tan cerrado con las verdades que uno tiene, ¿ya? Entonces, ella lo que está diciendo, oye, mira, los jóvenes tienen un rol muy importante. Ellos son los que tienen que atreverse, ¿cierto?, a participar del diálogo y a deliberar para poder elegir lo que es mejor para nuestro país, ¿ya?
pero ellos van a ser capaces de dialogar entre ellos y con nosotros, los adultos, ¿cierto? Y de deliberar, es decir, de ver si algo es bueno o es malo, ¿ya? Pero ellos van a ser capaces, sí y solo sí, y ahí nos volvemos a acordar de Gianni Bátimo, si son capaces de autoexaminar sus propios principios y preguntarse, ¿por qué yo creo en esto? ¿Ya? Y les voy a dar un ejemplo cotidiano que me pasó el otro día. ¿Ya? Yo chiquillo juego a la pelota, ¿ya? Siempre. ¿Ya? Soy bueno para la pelota por ser. Soy bueno para otros deportes igual, ¿ya? Ya, pero por ejemplo, chiquillos, después yo juego con gente así común y corriente, ¿cierto? Yo igual soy un ser común y corriente, ¿ya? Pero después los cabros con los que juego, ¿cierto? Aquí juego en la Carol Ursúa, ¿ya? Los cabros no son muy como de haber estudiado en la universidad, sino que son gente de trabajo, de esfuerzo. Entonces, por lo general van a colegios que son técnicos profesionales, ¿ya? Y en esos colegios técnicos, chiquillos, no le enseñan filosofía, ¿ya? Entonces, cuando los cabros me preguntan, ¿cierto? ¿Cómo te ha ido en el colegio? Bien, o de repente llega un amigo de un amigo, ¿cierto? Y me preguntan ahí, oye, ¿tú qué haces? No, yo soy profesor de filosofía. Y entonces ellos nunca han tenido filosofía. Y me preguntan, ¿cierto? Oye, ¿y eso qué es de la filosofía? Es súper difícil, y en ese contexto más encima explicar lo que es, ¿ya? Pero tiene que ver con la filosofía, chicos, tiene que ver con esto que, ¿por qué le estoy contando? Que tiene que ver con esto que dice la Marta Nussbaum y el Gianni Vadim, ¿ya? La filosofía consiste en poner en duda las cosas que yo sé, ¿ya? Porque primero que todo la aprendí así a la pasada, rápidamente, ¿ya? Me la enseñaron cuando chico sin que yo lo pidiera, ¿cierto? Toma, loco, ahí tenía un Dios, toma, loco, ahí tenía un modelo moral para comportarte, ¿cierto? Esto está permitido, esto no. Y cuando uno pregunta por qué, ¿ya? Entonces, la filosofía te ofrece esa oportunidad, chicos, de volver a reestudiar lo que uno sabe, a autoexaminarse, ¿ya? Y le sirve también a uno para decir, oye, compadre, qué ignorante soy, pero qué bonito es aprender, ¿cierto? Es súper bonito aprender y salir de la ignorancia, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí voy con el caso, ¿ya? Una persona el otro día, cuando le conté que yo era profesor de filosofía, me dijo, ah, sí, vos sí, sabéis que yo sin tener filosofía, porque me dijo, yo fui en un colegio técnico, igual soy medio filosófico para mis cosas. Porque, por ejemplo, me decía, mi polola cree en los fantasmas y en los espíritus, ¿cachai? Y yo al tiro le digo que esas cuestiones son falsas. Y son falsas porque no existen pruebas, me decía él, no existen pruebas científicas, ni existen demostraciones de que los fantasmas están ahí, de que los espíritus andan por aquí, ¿cierto? Y ahí, chiquillos, es donde yo apliqué la cuestión que hice la Marta Nussbaum y el Gianni Batti, ¿cierto? Y yo le dije, pero ¿por qué, amigo, tú piensas, el Álvaro se llama, dije, Álvaro, pero ¿por qué tú piensas que todas las cosas tienen que tener una explicación racional para validarlas o para refutarlas? ¿Por qué le tenéis que buscar a una explicación racional a algo para decir si es verdadero o falso? Y por ejemplo, no confías en tu intuición. ¿Cachai? Y la respuesta es, chiquillo, a esa pregunta, cuando yo le pregunto, chiquillo, ¿por qué nosotros le buscamos una explicación racional a las cosas para determinar si son verdaderas o falsas? Y la respuesta es una sola, chiquillo. Nosotros hacemos eso porque nos enseñaron a hacerlo, nos enseñan de chicos. Pero eso no significa, chiquillos, que eso sea la única forma de determinar si algo es verdadero o falso. ¿Ya? Porque hay cosas que se arrancan de la racionalidad. En la misma ciencia, chiquillos, hay excepciones a la regla, ¿ya? Hay experimentos que rompen la regla, ¿cierto? Rompen la ley y que por ende no son racionales. La física cuántica demuestra que la racionalidad, ¿cierto?
por ejemplo, la causa y el efecto no son necesarias, pero uno vive buscando causa y efecto y dice, ah, me pasó esto, seguramente porque hice esta otra cosa. ¿Cierto? Entonces ahí uno anda buscando, chiquillos, siempre una explicación racional y tiene que, así, eso es lo que está diciendo la Marta Nussbaum. Está diciendo, oye, las respuestas que tú das ahí en la vida, examínalas, pregúntate, ¿te dan así o no? Como me enseñaron. Como le dije a mi amigo Álvaro el otro día, oye, pero ¿por qué tú buscas una explicación racional para determinar si algo es verdadero o falso? ¿Quién te dijo eso? El colegio nos dijo eso, chicos. La vida, la cultura occidental nos dice eso. ¿Ya? Pero, por ejemplo, si nacemos en China, en India, en Mongolia, en Japón, en cualquier país del Oriente, no nos van a enseñar eso. Nos van a enseñar que pensar mucho es malo, ¿ya? Porque produce ansiedad. Lo mejor es meditar y dejar la mente en blanco, no pensar. Ya, por eso uno tiene que examinarse y es parte de, ¿ya? Y si usted sale de las clases de filosofía, ¿cierto? Y dice, oh, el profe me dejó loco, ¿cierto? Ya no sé en qué creer. Perfecto, mejor aún. Es la idea, chiquillos, de que uno se analice y vean lo que cree. Ya estoy entrando aquí al Zoom por mi celular, a ver si se ve el PPT como lo quiero mostrar. Ok, y aquí me voy a dejar entrar a mí mismo. Admitir a Daniel. Ya, vamos con lo último para que veamos el videito que acabo de subir. Dice, no cualquier intercambio de palabras es un diálogo, ¿ya? Para que una conversación sea efectivamente dialógica, tienen que darse ciertas condiciones, ¿ya? Y aquí la sale explicando el profe Humberto Giannini, ¿cierto? Yo le decía que este profe de la Universidad de Chile hacía clase ahí hasta el año que murió, 2014, y se abajo no alcanzo a ver. ¿Ya? Ahí lo vamos a ver si en el TikTok. Ya, él dice, mire, ahora bien, para llegar a un diálogo hay que quererlo. Esto significa por lo menos dos cosas sustanciales. En primer término, reconocer la existencia de un conflicto, reconocer que aquí hay un problema. ¿Ya? Entonces, chicos, para tener un diálogo hay que tener ciertas condiciones. La primera condición es reconocer que hay un problema que necesita ser dialogado. En segundo término, querer alcanzar una solución que convenza, o si esto no es posible de ninguna manera, que convenga a las partes. ¿Ya? Es decir, me junto con un amigo a dialogar, ¿ya? Con el fin, dice él, de solucionar un problema que nos convenza a los dos o que nos convenga a los dos. ¿Ya? Dice, pero si lo que está en juego en última instancia son ideas y principios, como por ejemplo, chiquillos, cuando decía Gianni Bátimo, decía, oye, cabrón, hay que analizar la idea de los principios que uno tiene. ¿Ya? En eso consiste una verdadera sociedad abierta. ¿Ya? Entonces él dice, si lo que está en juego en última instancia son las ideas o principios, es decir, si vamos a dialogar con un amigo, por ejemplo, sobre los valores de la humildad, ¿ya? Por ejemplo, vamos a decir, oye, compadre, mira, ¿la humildad será el valor máximo, como dicen los cristianos? ¿O habrá un valor mejor, como por ejemplo el amor, por decir algo? O la venganza, ¿cachai? Y ahí tenemos un problema. El problema es que no sabemos si los valores son absolutos, ¿cierto? Entonces, en segundo término, con mi amigo vamos a tratar de alcanzar una situación que nos convenza de que efectivamente o el cristianismo tiene buenos valores o no los tiene, o que nos convenga, ¿cierto? Es decir, que digamos, no, mira, quizás no sabemos si son los mejores valores o no, pero pucha, de que ayudan a la humanidad a estar en paz, ayudan a la humanidad a estar en paz. Así que es una solución conveniente tener. ¿Ya? Ya dice, si lo que se busca son ideas o principios, si lo que se busca es una experiencia común, entonces la finalidad última del diálogo no es otra que el convencimiento. ¿Ya? Su manera, dice, ideal de vencer, y he aquí su gran dificultad. Y aquí también la actitud, dice, que pueden resultar altamente peligrosas. ¿Ya? Eso es lo que va a decir el profe Giannini, chiquillos, va a decir, oye, miren, hay una cuestión, perdón,
que va a resultar peligrosa. Ahora que me estoy poniendo con mi amigo de acuerdo, porque vamos a hablar de los valores cristianos y de la humildad, si es que es el valor máximo o no que debemos seguir los humanos. ¿Ya? Y vamos a tratar, como dice ahí, de convencernos o de buscar algo conveniente. ¿Ya? ¿Cuál es la dificultad de un diálogo, chiquillos? Dice, y he aquí también la actitud que puede resultar altamente peligrosa. Poner en juego estas ideas mías por las que tal vez vivo o por las que tal vez me digo a mí mismo todos los días que lo que hago es bueno y justo. ¿Ya? Por ejemplo, chiquillos, miren, ahora que estamos hablando del cristianismo, si uno dice, oye, compadre, estos valores serán los correctos, ¿no? Para progresar como seres humanos, ¿ya? Yo me estoy arriesgando, dice Gianni Bátimo, y por eso es peligroso, chiquillos, porque me estoy arriesgando a qué cosa. A que yo ponga en juego, chiquillos, las verdades por las cuales yo vivo. Por ejemplo, mire, si hablamos de humildad, estamos hablando de humildad, ¿cierto? Ya. Y yo, por ejemplo, chiquillos, digo, oye, mira, yo soy súper humilde en mi forma de vivir, ¿cierto? Cuando alguien me hace un cumplido, yo le digo que no, que fue suerte, ¿cierto? Que no soy el más bacán, sino que soy piola nomás. Lo que pasa es que le pongo talento, le pongo empeño para hacer las cosas, por eso me salen bien. ¿Ya? Ahí tenemos una persona humilde, ¿ya? Ahora, supongamos, chiquillos, que entre dos personas se pusieron a dialogar sobre la humildad y llegaron a la conclusión de que ser humilde es un invento, por decir algo, es lo primero que se me está ocurriendo. ¿Ya? Supongamos que uno dice, no, mira, en realidad la humildad es un valor que inventó la religión para que las personas sean más sumisas. ¿Ya? Ahí uno acaba de poner en juego la idea que tenía, ¿cierto?, de que el valor de la humildad era lo máximo y ahora, ¿cierto?, la puso en duda. ¿Y cuál es el problema de eso? Que yo vivía el día a día, ¿cierto?, y tomaba mis decisiones teniendo en cuenta el principio de la humildad, ¿cierto? Y vivía día a día de manera humilde porque tenía el principio de la humildad asimilado a mí mismo. Pero, por ejemplo, si en el diálogo descubrí que la humildad es un invento de los más fuertes para mantener sumiso a los más débiles, lo más probable, chiquillo, es que yo vaya a cambiar mi forma de actuar en la vida. ¿Ya? Es muy probable entonces que esa persona deje de ser humilde, ¿cierto? Y se ponga un poco más soberbia. ¿Por qué? Porque ahí está, chiquillo, la cuestión peligrosa que decía el Humberto Giannini, ¿ya? La actitud peligrosa de dialogar, que voy a poner en juego aquellas ideas que yo utilizo día a día, ¿ya? Ideas y principios, chicos, con los cuales yo tomo decisiones, ¿ya? Entonces, por eso, ve, está todo ligado esto como una bola de nieve, chiquillos. ¿Ya? El señor Gianni Bátimo dijo, si queremos sociedad abierta, piense, ¿cierto?, en usted, en todas las ideas que usted tiene y póngala en duda. Después la Marta Nussbaum nos dijo, oiga, si usted quiere una sociedad abierta, tiene que examinarse por qué usted piensa de la manera que piensa. ¿Ya? Y por último, ahora el señor Gianni Bátimo nos está diciendo, oiga, mire, cuando uno piensa y examina las creencias propias, los principios y los valores, es bueno hacerlo, porque vamos a despertar, vamos a encontrar la verdad, pero es peligroso, porque nosotros basamos nuestro comportamiento cotidiano en esas verdades. Y por ende, si descubro que una de esas verdades es falsa, automáticamente va a tener que cambiar mi comportamiento cotidiano. ¿Ya? ¿Ven, chiquillos, que la filosofía es práctica, no es pura teoría? Porque uno tiene que llevar este ejercicio a la práctica, ¿cierto? Y decir, oye, lo que yo sé, a ver, ¿es verdad o no es verdad? ¿Ya? Yo siempre le he dicho a ustedes, chicos, la primera pregunta filosófica que me hice, yo en lo personal tenía que ver con el alma. Oye, esa cuestión del alma, ¿es verdad o no es verdad? ¿Existe el alma o no existe el alma? Corta. ¿Ya? Ahí usted pone en duda y se empieza a reflexionar
sobre una cosa por la cual usted vivía día a día. ¿Ya? Por ejemplo, yo creía, chiquillos, que había que pulir el alma para que sea bonita, ¿cierto? Y cuando uno se muera, vaya al cielo, ¿cierto? ¿Y de qué manera uno la puede pulir? Leyendo, investigando, portándose bien, diciendo la verdad, ¿cierto? Entonces uno vive en función de su alma. Pero si uno, por ejemplo, chiquillos, descubre que alma es solo un concepto y que no es real, entonces perfectamente uno puede cambiar su manera de actuar. ¿Ya? Porque ahora pasé a ser un desalmado, es decir, alguien que no tiene alma. ¿Sabían que desalmado significa que no tiene alma? Ya. Por eso, chiquillo, aquí entonces nos vamos. Y aquí dice, y nótese bien, dice a la eficacia, las ideas de mi contrincante, ¿cierto? Las voy a poner, dice, voy a poner mis principios en juego y voy a exponerlas, dice, exponerlas imprudentemente a la eficacia de las ideas de mi contrincante. Es decir, cuando yo dialogo con alguien sobre un tema, ¿ya? Y dialogamos porque queremos descubrir la verdad, nos vamos también a poner en riesgo a nosotros mismos, ¿ya? Porque vamos a presentar nuestras verdades, ¿cierto? Nuestras ideas, ¿ya? Al contrincante y el contrincante las puede destruir. Por eso es peligroso esto. Y si me destruye lo que yo creo, no quedo en nada, ¿ya? Ya, después dice abajo para que vayamos avanzando nos queda lo último. Mientras se consideran las ideas como posesiones útiles, además maravillosamente útiles para justificar otras posiciones y fundamentar derechos, pocos están de acuerdo en correr este riesgo de que estamos hablando, pues, sí, el riesgo este de poner en duda las cosas que uno conoce. Y de repente pasa eso, porque en clase uno me dice, profe, mire, usted me dejó para la embarrada, hizo muchas preguntas y quedan ahí nomás, porque después se lo olvida. ¿Ya? Pero el que realmente, chiquillo, quiere filosofar y dialogar, va a empezar a investigar esas preguntas que de repente yo le hago en clase a usted y que lo dejan así como marcando ocupado. ¿Ya? Ahora bien, lo que está diciendo el profe Giannini ahí es que cuando usted eh, pone en juego sus ideas, ahí está el peligro. ¿Ya? Y dice arriba, pero nosotros hablamos, ¿cierto?, aquí de un diálogo verdadero en contraposición al diálogo de sordos en el que nadie se expone a la cualidad intrínseca del argumento ajeno y en contra del diálogo infecundo en donde sus conclusiones no importan lo más mínimo en la vida. El diálogo filosófico, chiquillos, se diferencia de esos dos tipos de diálogo en que el diálogo filosófico, chiquillos, busca la verdad, ¿ya? En cambio, el diálogo sordo, ¿ya? Es una persona que está exponiendo todo el rato de ella y está tratando de convencer a los demás. Es lo que se llamaría un acto de habla perlocutivo en lenguaje, ¿ya? Y el diálogo infecundo, chiquillo, es cuando yo converso con una persona de un tema y no llegamos a ninguna conclusión, ¿ya? Por ejemplo, no sé, pues cuando la gente típico pasa esto, cuando hablan de fútbol y cuando hablan de política. ¿Ya? Que no llegan a a ningún puerto, por decirlo. Ya. La naturaleza de un diálogo podría pues, resumirse en lo siguiente. Desde un punto de vista objetivo, ha de estar regido por el principio de la verdad. No solo se quiere el diálogo, se lo quiere justamente para alcanzar por su intermedio una experiencia común. Esto es, un conocimiento teórico y una valoración práctica de las cosas que constituya un criterio válido para zanjar dificultades y reanudar la rutina suspendida. En esta eficacia, en esta fuerza resolutiva, consiste justamente la verdad. Es decir, chiquillos, que nosotros dialogamos con alguien, como dice ahí, mire, para llegar a una experiencia común, ¿ya? Para llegar a una conclusión, y esa conclusión, chiquillos, nos va a permitir tener una mayor conciencia de la vida en general. ¿Ya? Por ejemplo, cuando uno lo típico que dice, oh, pensar que yo creía en otra cosa, ¿cierto? Y no era así como yo pensaba.
como por ejemplo la ciencia, ¿cierto? Analizamos la ciencia y todos creemos que la ciencia comprueba información y mentira, pues la ciencia, chiquillos, refuta información, ¿ya? Demuestra qué información es falsa, igual no. Ya, última diapositiva, creo, no. Después viene un video que vamos a ver. A ver, sí, penúltima. Ya, pero de aquí vamos a sacar la tarea. Tiene que ver con las redes sociales. Vamos a hablar de las redes sociales. Ya, dice, ¿deben siempre los demás respetar mi opinión? ¿Cierto? ¿Qué creen ustedes, tío? ¿Deben respetar toda la opinión? Ahí vamos a ver. Ya, dice ahí, déjeme ver la hora para no pasar. 31. Me quedan 15 minutos. Vamos a ver. Ahora sí. Ya, dice, ¿deben siempre los demás respetar mi opinión? Argumentación versus opinión. Dice aquí. Vamos a apagar un poquito la cámara para no conseguir. Ya. ¿Deben siempre los demás respetar mi opinión? Argumentación versus opinión. Dice, es importante, en primer lugar, reconocer que opinar y argumentar no son lo mismo. ¿Ya? Eso es lo primero que vamos a aceptar, chiquillos, vamos a poner en el cuaderno pensar. Perdón, opinar y argumentar no son lo mismo. No son iguales. ¿Ya? Dice aquí, las opiniones son juicios que no se fundamentan. Chiquillos, la palabra juicio significa afirmación. ¿Ya? Entonces la reemplazamos y dice, las opiniones son afirmaciones que no se fundamentan. Y yo le he comentado a ustedes, chiquillos, que el fundamento, ¿ya? Se refiere a la base de algo. Por ejemplo, chiquillos, cuando construyen un edificio y le tienen que hacer la base primero, ¿ya? Los trabajadores, el que da la instrucción, no dice, ya, compadre, hagamos la base. No, dicen, ya, paremos el fundamento, hagamos el fundamento aquí. ¿Ya? Y por eso, chiquillos, cuando dice, mire, las opiniones son juicios que no se fundamentan, es decir, las opiniones son afirmaciones, chiquillos, que no tienen en nada en qué apoyarse. En nada. ¿Ya? Por ejemplo, decir el color rojo es el mejor de todos los colores. ¿Cómo puedo fundamentar eso? ¿Por qué el rojo es mejor que el verde o que el amarillo? No tengo un criterio para establecerlo. ¿Ya? Mire, ya, repetimos entonces. Las opiniones son afirmaciones que no se fundamentan con razones e información relevante, por mucho que puedan ser verdaderos. Opiniones son el trap es buena música o el fútbol promueve la violencia. ¿Ya? Dice, en ambos casos se están haciendo juicios sobre el trap y sobre el fútbol, pero no se aportan razones que lo fundamenten. Los argumentos, en cambio, son intentos de apoyar nuestras opiniones con razones basadas en la reflexión o en información relevante. Es decir, que las opiniones, chiquillos, son afirmaciones que uno hace así al vuelo, ¿ya? Sin ningún fundamento. En cambio, dice ahí, los argumentos, por ejemplo, en una pregunta, en una prueba que diga argumente su respuesta, ¿ya? Son los intentos de apoyar las opiniones en razones, ¿ya? Dando un porqué, digo eso. ¿Ya? Dice abajo. Ya, miren, arriba hay una pregunta que dice, ¿cuál es la importancia de la argumentación para el diálogo? ¿Ya? ¿Por qué es importante, chiquillos, argumentar en un diálogo? Porque nos devolvemos, ¿cierto? En el diálogo, chiquillos, está en juego el descubrir la verdad. Acuérdense. ¿Ya? Lo dice aquí. ¿Ya? Lo que queremos descubrir es la verdad. Por eso dialogamos. ¿Ya? Y entonces, ¿por qué es importante la argumentación para el diálogo? Porque la argumentación, chiquillos, nos entrega razones, ¿ya? Para
justificar ese punto de vista. Y por eso es importante, chiquillos, argumentar cuando estamos dialogando, porque si estamos dialogando es porque vamos a descubrir la verdad, ¿cierto? Y para descubrir la verdad tenemos que entregar razones, si así lo permiten. ¿Ya? La argumentación, dice abajo, es una actividad que se realiza cuando se enfrenta a una materia que no es autoevidente, por lo cual se puede llegar a un acuerdo a partir de razones. Además, los argumentos se basan en el principio de que no todos los puntos de vista frente a un tema son iguales. Algunos pueden apoyarse en buenas razones, otros tienen un sustento más débil, pero a menudo desconocemos cuál es cuál. Tenemos que entregar argumentos a favor de diferentes perspectivas y luego valorarlos para considerar cuál fuerte somos. ¿Ya? Entonces lo que está diciendo ahí, primero, no todos los puntos de vista, chiquillos, son buena argumentación. ¿Ya? Eso se puede medir con balance. ¿Ya? Una buena argumentación, por ejemplo, está basada en estudios científicos, en hechos empíricos, ¿cierto? En información objetiva. En cambio, una opinión no está basada en nada. ¿Ya? Es súper relevante la argumentación, chiquillos, para las comunidades humanas, porque con la argumentación nosotros entregamos razones para creer en algo. ¿Ya? Última cosita que está ahí, dice, diálogo argumentativo. Ya. El diálogo, dice, no debe constituir un debate en el que las convicciones establecidas y opuestas las defiendan los partidarios respectivos, sino una discusión en la que los interlocutores busquen honestamente y sin ideas preconcebidas la mejor solución para un problema. Ahí está la diferencia, chiquillos, entre un debate y una discusión. En un debate, las personas quieren convencer a todos de que ellos tienen la razón. En cambio, en una discusión, los personajes están voluntariamente buscando descubrir la verdad. ¿Ya? Después dice, la discusión llevada con buen fin debería desembocar en una conclusión inevitable y admitida de forma unánime, si los argumentos presumiblemente del mismo peso para todos están dispuestos en los platillos de la balanza. Es decir, está diciendo ahí que lo principal de un diálogo, chiquillo, es que se tiene que dar una discusión, no un debate, una discusión en donde se llegue a una conclusión lógica que permita resolver el problema que estamos tratando. ¿Ya? Esas son todas las características que tiene que tener un diálogo, para qué sirve, chiquillos, y ahora ya tenemos que empezar a usar la filosofía, como les dije, porque el año que viene la usamos harto. ¿Ya? El año que viene atacamos 4 problemas filosóficos y usted tiene que hacer esto que vamos a hacer ahora. ¿Ya? Yo les traje un tema de filosofía y usted tiene que argumentar en la tarea, en la última pregunta, su opinión o su postura a favor, ¿ya? Y al mismo tiempo después va a argumentar su opinión en contra. ¿Ya? Cuando en la vida, chiquillos, hacemos esto, de ver lo bueno y lo malo sobre un tema, significa que estamos aprendiendo. Por ejemplo, cuando uno se analiza qué cosas malas ha hecho en la vida, se supone que lo hace para después cambiar y no repetir. ¿Ya? Este es el problema, chiquillos, de la última pregunta que aparece en la guía. ¿Ya? Dice, la realidad del mundo virtual. ¿En el mundo virtual somos o aparentamos? Y esas son las dos posturas, chiquillos, que tienen que llenar aquí cuando hagan la tarea, ¿cierto? En la opinión a favor, usted tiene que decir que en las redes sociales somos tal cual existimos, y la opinión en contra tiene que ser que en las redes sociales nosotros aparentamos algo que no somos. ¿Ya? ¿Qué dice aquí? Mire, dice, en la actualidad las redes sociales son un espacio importante de nuestras vidas, en la que nos informamos, nos divertimos, manifestamos nuestras opiniones e interactuamos con otros.
Sin embargo, las redes sociales también nos plantean preguntas respecto de nuestra identidad. En las redes sociales, chiquillos, ¿somos auténticos o solo aparentamos? Ese es el problema sobre el cual reflexionaremos y dialogaremos en las siguientes páginas. Ya se salvaron porque esta tarea era de a dos, ¿ya? Era de a dos, hacían clases, ¿cierto? Entonces uno con los amigos tenía que empezar a armar esta argumentación si es que acaso en las redes sociales somos nosotros mismos o aparentamos ser otra cosa. Y ahí, por ejemplo, chiquillos, salen algunas preguntas clave que uno tiene que hacerse cuando uno empieza a filosofar. Por ejemplo, esa, ¿para qué usas tú las redes sociales? ¿O para qué usa la mayoría en promedio las redes sociales? Podemos buscar en internet, de más que deben haber estudios chiquillos que nos hablan sobre para qué usan las redes sociales los jóvenes, para informarse, para compartir memes, para reírse, ¿ya? Dice, en la otra pregunta, ¿crees que las publicaciones en las redes sociales o en internet son un reflejo de la realidad? Por ejemplo, chiquillos, revisen sus redes sociales, vean las cosas que comparten, ¿ya? Las fotos que suben fotos de ustedes, suben información de los demás, ¿cierto? Esa información que sube uno chiquillo de nosotros sobre uno mismo, ¿ya? Cuando uno se pregunta, por ejemplo, no sé, compartí una foto en esta comida, ¿cierto? En una comida que yo hice, ¿cierto? Estoy mostrando que yo sé cocinar, estoy mostrando que yo sé cocinar bien, ¿cierto? Estoy demostrando que soy un adulto integral que sabe cocinar ya, ¿cierto? Cuando uno chiquillo sube fotos o comparte, por ejemplo, un récord que batió en un juego, ¿ya? ¿Por qué uno comparte, o por ejemplo, un golazo que se hizo jugando a la pelota? ¿Por qué uno chiquillo comparte solamente los triunfos, por ejemplo, en las redes sociales y no comparte uno sus fracasos? Por ejemplo, ay, hoy día me fue súper mal, me saqué terrible uno en la... No, uno siempre suben, ay, titulado, pasé 7 de 7, ¿cierto? Y van poniendo ahí, ay, pasé todos los ramos, ¿cierto? Pero cuando se echan los ramos se quedan callados. No ponen ahí, ah, maldita sea, me piqué este ramo. Entonces ahí está la pregunta, chiquillos. Si yo comparto solamente mis triunfos en redes sociales, ¿es eso lo que yo soy? ¿O estoy fingiendo ser un triunfador en la vida? Por eso aquí me encanta, chiquillos. Esta es una serie que estaba antes en Netflix, ¿ya? Que la quitaron ya, que se llama Merlí, y que se trata de un profesor de filosofía, ¿ya? Que le enseña a sus estudiantes, ¿cierto?, a filosofar. Entonces él ahí les dice, les hablaré de un filósofo que no le enseñarán nunca, ¿ya? Y vamos a cerrar esta clase, chiquillos, y la última clase vamos a revisar esto último, ¿cierto? A ver cómo les fue en esta pregunta, ¿cierto? A ver si podemos hacer un debate por ahí al final, ¿ya? Vamos a ver, este video es cortito, como pueden ver dura 1 minuto 56, ¿ya? Vamos a poner aquí compartir sonido, ¿ya? Él dice, les voy a hablar de un filósofo del cual no les van a hablar mucho, ¿ya? Que es el señor Guy Debord, ¿ya? En un libro que se llama La sociedad del espectador. Esperen un poquito bien. Ya, ahora sí, Elías, más o menos el video, ¿no? Ya lo cachaste. Ya, de eso tienen que opinar, chiquillos. Ahí tienen varios argumentos que da el caballero, ¿cierto? De él está en contra de las redes sociales. Ustedes tienen que hablar también a favor de las redes sociales, porque cuando uno es filósofo, chiquillos, acuérdense que este año se trató de eso. Yo durante todo el año, chiquillos, lo único que les enseñé es qué hacemos los filósofos, pero no con el objetivo de que usted diga, ah, el profe hace eso, sino con el objetivo de que usted después, chiquillos, lo empiecen a aplicar, ¿ya? De que ustedes digan, ah, ¿sabes qué? Voy a hacer un análisis filosófico de esta cuestión, ¿de qué cosa? No sé, pues de la carrera que voy a estudiar, ¿ya? Eso es lo que hacen los filósofos, chiquillos, y están dispuestos a autodestruirse, como hemos visto hoy en día, ¿ya? Y por eso es que
en la última pregunta, chiquillos, de aquí del formulario, ¿cierto? Lo voy a poner aquí porque no lo estaba compartiendo para cerrar, miren. Lo último que le voy a decir. Eso. Aquí, miren. Dice, con respecto al video que aparece al final del PPT, responde, ¿cierto? Dice, ¿en las redes sociales somos o aparentamos? Escribe una opinión a favor y una, a mí se me metió una, la vamos a editar al tiro, ¿ya? O aparenta, escribe una opinión a favor y aquí hay que poner una con palabras, ¿ya? Y una en contra, ¿ya? Justificando cada uno, ¿cierto? Bueno, es una opinión, así que tiene que ser justificando cada una, ¿ya? Uno avisa. Cada una con al menos dos razones. Y eso es lo que vamos a revisar la próxima semana. ¿Ya? Es decir, aquí usted pone a favor y usted pone somos lo que somos, y aquí, profe, aparentamos lo que somos. Lo tiene que escribir acá, porque esto es una imagen nomás referencial, ¿ya? No se puede rayar, ¿ya? Entonces ahí usted va a poder ir poniendo las letras. Profe, mire, letra A, ¿cierto? Tanto. Letra A1 sería esto y letra A2 sería esto otro. Y después va con la B. Profe, la B, mire, sería aparentamos ser lo que no somos. ¿Por qué? Me da una razón. No, porque mire, en realidad uno comparte puras victorias y al final un ser humano nunca está hecho de puras victorias, ¿cierto? Hasta el ser humano más victorioso algún día le va a tocar perder, así como al más perdedor algún día le va a tocar ganar. Ya, chiquillos, chiquillas, cuídense, gracias por venir, ya nos estamos viendo el viernes que viene, en la última clase. Ya, cuídense, que estén muy Chao, bien. profe.